Investigación de mercados. Tipos de investigación de mercados. Es importante recordar que en la sesión del día de hoy vamos a estudiar los tipos de investigación de mercados. Toda investigación de mercado sigue un propósito o un objetivo concreto. De por allí la importancia del estudio de los tipos de investigación de mercado. Entonces, cada tipo de investigación nos sirve para un propósito, es decir, para usarlo de cierta manera. A continuación, veremos los tipos de investigación de mercados que nos pueden ayudar a recopilar más y mejores datos o mejor información referente al tema que buscamos investigar. Según su propósito, la investigación de mercado, según su propósito, se subdivide en investigación teórica e investigación aplicada. La investigación teórica es el tipo de investigación que tiene por objetivo obtener información de diferentes naturalezas, aunque estos conocimientos no son aplicados, sino que solamente es para tener un conocimiento general sobre un tema en particular que es el que buscamos investigar. Ahora, la investigación aplicada sí se enfoca a encontrar estrategias para el logro de ciertos objetivos específicos y de ponerlos en práctica. Es decir, ya esta investigación aplicada, como su nombre lo dice, lleva a cabo el diseño de estrategias para un objetivo en concreto. Investigación aplicada tecnológica e investigación aplicada científica, es decir, que esta investigación aplicada tiene nuevamente una subdivisión. Al hablar de una investigación aplicada tecnológica, decimos que se utiliza para generar un nuevo conocimiento y para poner en práctica con el propósito de favorecer siempre la vida de las personas. Es decir, toda investigación busca por lo general un fin en concreto. ¿Sí? Entonces hablamos en particular de la investigación aplicada tecnológica. Ahora, la investigación aplicada científica es la que se utiliza con el propósito de medir ciertas variables específicas para básicamente pronosticar un comportamiento, ¿sí? Y se aplica tanto al área de bienes como al área de servicios. Básicamente no voy a profundizar dentro de este tutorial lo referente a investigación aplicada científica porque vamos a dar a lo largo del módulo en específico una clase específica de investigación científica para que ustedes conozcan la amplitud de este tipo de investigación. Ahora, la segunda subclasificación sería según el nivel de profundidad. Entre los tipos de investigación de mercado también se encuentran, según el nivel de profundización, las investigaciones exploratorias, ¿sí? Que serían las que tienen por objeto investigar y analizar una información específica que no ha sido profundamente estudiada. Es decir, que se encarga de tener un primer acercamiento para que posteriormente se pueda hacer una investigación más detallada. Entonces, la exploratoria, como su nombre lo dice, busca explorar la información, es decir, irse hasta el campo en específico y saber básicamente qué es lo que sucede. Entonces, hacemos una investigación y se analiza esa investigación para ver si quizás una hipótesis que nosotros tenemos es o no real, ¿sí? Entonces, este es el tipo de investigación exploratoria, según su profundidad. También dentro de esta clasificación encontramos a la investigación descriptiva. ¿A qué nos referimos con investigación descriptiva? Se enfoca primeramente en realizar un informe detallado sobre el fenómeno de estudio, sus características y también la forma en la que se encuentra configurado. No le importan ni las causas ni las consecuencias, solamente quiere tener una visión clara para entender su naturaleza. Es decir, nos describe, todo lo relacionado al fenómeno tal cual se está desarrollando y cada una de sus características.
no busca decirnos las consecuencias ni quizás las causas que producen este fenómeno. Solamente nos describe de forma detallada lo que está aconteciendo. De por allí el nombre de investigación descriptiva. Ahora, la investigación explicativa es básicamente el tipo de investigación que nos permite encontrar la relación entre la causa y consecuencia de un fenómeno en específico. Y aquí, básicamente, como notarán, sería causa y efecto. O sea, a causa de esto está pasando esto, ¿sí? Entonces dice, de esta forma es posible conocer el porqué de este fenómeno y cómo ha llegado a su estado actual. O sea, aquí sí ya es una investigación, por eso ingresa dentro del rango de profundidad, que sería ya ver a causa de qué está ocurriendo el fenómeno, ¿sí? Entonces, esta es la investigación explicativa. Ahora, según el tipo de datos empleados en la investigación de mercado, podemos subdividirla en cualitativa y cuantitativa. Entonces, otros tipos de investigación de mercados existentes, según los datos que voy a emplear, se clasifican en la investigación cualitativa, que es un tipo de investigación muy popular en todo el área de las ciencias sociales en específico, y se basa en recolectar todo lo referente a información que no sea cuantificada, ¿está bien? O que no pueda ser cuantificada. Y en la observación, permite obtener una gran cantidad de datos, sin embargo, estos son subjetivos y en ocasiones poco controlables. O sea, como hablamos específicamente de cualitativa, hablamos de las características o cualidades que presenta. De por allí que especifica que los datos no son cuantificados. ¿Está bien? Entonces, básicamente serían las cualidades o características. Según el grado de manipulación de las variables, también existe un tipo de clasificación, ¿sí? Y esta clasificación sería la investigación experimental. Este tipo de investigación se enfoca en manipular ya las variables que se encuentran en una situación controlada, limitando el fenómeno y realizando una observación sobre el nivel de profundidad en que pueden provocar un efecto específico. Es decir, experimentar ciertos cambios y ver cuál es la conducta que tiene quizás el consumidor con la realización de estos cambios. Entonces, a eso nos referimos con una investigación experimental. Ahora, también encontramos a la investigación cuasi experimental, que se encarga de controlar solamente algunas variables del fenómeno de estudio y la muestra de estudio es seleccionada de forma consciente. Ahora, también tenemos a la investigación no experimental en esta subclasificación. Y este tipo de investigación se enfoca básicamente en la observación, ¿sí?, de los sujetos de estudio en su entorno natural y las variables no pueden ser controladas. Es decir, que yo voy a llegar hasta ese lugar en específico y voy a observar tal cual se desarrolla el fenómeno, ¿sí? No como la investigación experimental, que sí sufre alteraciones o se pueden manipular las variables. En este diseño no experimental, yo no puedo manipular las variables de estudio. Ahora, según el tipo de inferencia, también podemos subclasificar a la investigación de mercado, ¿sí? Que sería básicamente
la clasificación de investigación deductiva, inductiva, hipotética deductiva. Serían las 3 subclasificaciones dentro del tipo de inferencia. La investigación deductiva, este tipo de investigación se enfoca en estudiar la realidad y en investigar o refutar la premisa por comprobar. De esta forma, si las premisas son correctas y el método se aplica correctamente, la conclusión también lo será. Es decir, deducir o verificar algo que yo ya tenía pensado o tenía básicamente en idea anteriormente. Entonces yo hago una investigación deductiva para verificar o quizás para negar una premisa que yo ya tenía anteriormente. Investigación inductiva. En este tipo de investigación es posible generar conocimientos que va de lo particular a lo general. ¿Está bien? Y la deductiva sería de lo general a lo particular, ¿sí? Y se enfoca en recolectar información específica para la creación, por lo general, de nuevas teorías. Entonces, si yo en algún momento les llego a preguntar cuál tipo de investigación nos puede ayudar a crear nuevas teorías, sería la investigación inductiva. ¿Por qué? Porque me permite ir de lo particular a lo general. La investigación hipotético-deductiva se enfoca en generar una hipótesis a partir de una observación para obtener también una conclusión y posteriormente verificar o rechazar mi hipótesis, ¿sí? Entonces, esa sería básicamente la información hipotética deductiva, es decir, yo tengo una hipótesis y a partir de ella llevo a cabo la observación y realizo las conclusiones, ¿sí? Y en este caso puedo afirmar o rechazar la hipótesis. Ahora, según la temporalidad, también podemos subclasificar a la investigación de mercado. Y podemos subclasificarla a través de investigación longitudinal y de investigación transversal. Al referirnos a la investigación longitudinal, este tipo de investigación se caracteriza por observar a un individuo o a un evento durante un tiempo establecido, con el propósito de identificar los cambios que ocurren, es decir, a lo largo de un periodo de tiempo en específico. Yo voy a estudiar cuál es o cuál fue el comportamiento que se llevó a cabo durante ese periodo de tiempo. Y una investigación transversal es la que se enfoca en comparar características específicas o situaciones de diferentes sujetos en un momento determinado, ¿sí? No a lo largo del tiempo como la longitudinal, sino en un momento en específico. Entonces, básicamente aquí tenemos la subclasificación de los tipos de investigación de mercado. Entonces, en la clase del día de hoy aprendimos los tipos de investigación de mercados que me ayudarán a mí a visibilizar o conocer las características de un grupo determinado en un tiempo determinado, ¿sí? En próximas clases estaremos desarrollando la selección de muestras, también lo referente a investigaciones científicas y demás contenidos.